Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video. Espero que se encuentren muy bien donde quiera que se encuentren. Yo, como siempre les digo, muy contento de poder hacer otro video para todos ustedes. Para el día de hoy les traje un video muy misterioso, que cuando me enteré de él comencé a averiguar más de lo que sabía para poder armarles un video muy completo. Así que sin más rodeo, vamos a adentrarnos a la historia. Paulette Guevara nació el 20 de julio del 2005 en México. Ella nació con un problemita motriz y también de lenguaje. Se dice que también nació prematura pesando 1 kilo o más precisamente 2 libras que serían. Es por esa razón que los padres de Paulette habían contratado a 2 niñeras. Estas niñeras eran casualmente hermanas y estaban dedicadas al cuidado de Paulette y también de su hermana Lisette, que tenía 7 años. En cuanto a la familia, podemos decir que estaba conformada por su padre Mauricio, que se dedicaba a la venta de propiedades. Luego tenemos a su madre, que también se llamaba Lisette, al igual que la hija, hermana de Paulette, que era abogada. Y luego tenemos a Lisette, hija, que tenía 7 años al momento de la muerte de Paulette. Bueno, ya sabiendo esos datos del caso, vamos a pasar a contar cómo fueron los hechos. La noche del domingo 21 de marzo del 2010, llegaron a su casa Mauricio, Lisette, hija, y Paulette. Ellos habían pasado el fin de semana en otro lado, habían estado visitando parientes y justo regresaron ese domingo. Por otra parte, tenemos a Lisette, madre, que había salido ese fin de semana con sus amigas pero en otro lado. Y también regresó ese mismo domingo que volvieron a su casa Mauricio con sus 2 hijas. Se dice que cuando llegó Lisette, madre, todos se pusieron contentos, especialmente sus hijas, ya que hacía 3 días que no se veían. Entonces, luego de charlar un rato con sus hijas y de jugar con ellas, decidieron ir a acostar sus hijas. Primero acostaron a Lisette y luego fueron a llevar a Paulette a su habitación. Se cuenta también que entre la madre y una de las niñeras cambiaron a Paulette esa noche. La ayudaron a higienizar, le pusieron el pijama y luego la fueron a llevar a la cama. La arroparon entre las dos para que se durmiera. Y una vez que se durmió, le pusieron, como todas las noches, las almohadas que le ponían a los costados por temor a que se moviera y se pudiera caer de la cama. A la mañana siguiente, una de las niñeras, apenas llega a la casa, va al cuarto de Paulette a buscarla y despertarla para llevarla al colegio. Y es en ese momento cuando la niñera ve que no estaba Paulette en su habitación. Entonces va al baño a revisar y tampoco estaba, fue a la cocina a revisar y tampoco estaba. Entonces de última opción fue y golpeó la puerta de la habitación de los padres, pensando que Paulette podría estar con ellos. Cuando la madre le contesta, le dice que no la habían visto a Paulette desde la noche que la habían acostado, como que la madre no le dio mucha importancia. Entonces comienzan a buscar a Paulette por todas las partes de la casa, en cada rincón de la casa. Buscaron en los armarios, atrás de las puertas, abajo de la cama, por las dudas que se pudiera haber escondido. Luego, al no encontrarla en la casa por ninguna parte, pensaron que podría haber abierto la puerta y haberse salido a la calle. Entonces comenzaron a buscarla en el edificio donde vivían, por todas partes, en las escaleras, en la terraza, en varias partes, y tampoco la encontraron. De igual manera, tampoco podía ir tan lejos, ya que ella necesitaba de ayuda para poder caminar. Solamente podía hacer unos pasos sola. Lo sospechoso de todo esto es que las puertas del departamento no tenían señales de haber querido ser rotas o alguna ventana abierta. El edificio además era muy seguro, tenía sistema de seguridad, tenía cámaras. Entonces era como muy difícil que alguien pudiera haber ingresado a la vivienda. Y después de todo esto llaman a la policía y avisan que seguramente han secuestrado a Paulette. Entonces, cuando la policía llega, comienzan a revisar el lugar y a tomar testimonios. Entonces, en este momento, la policía decide hacer una reconstrucción de los hechos para tratar de aclarar un poco más el panorama y tener un poquito más claro todo qué fue lo que sucedió. También revisaron todas las cámaras de seguridad que había en el edificio y no pudieron encontrar nada extraño. No había ninguna persona extraña que hubiese entrado, salido, algún movimiento raro. No había absolutamente nada. Es en este momento cuando las niñeras y también su familia
comienza a querer averiguar un poco más. Entonces empieza a publicar por las redes sociales imágenes, fotos de Paulette para ver si alguien había visto, si sabía algo de ella. Comenzaron a pegar papelerías en la calle, cartelería con las fotos de Paulette, pidiendo algún dato si alguien sabe algo. También fueron a medios televisivos y radiales. Con todo esto, muchísimas personas se unieron a la campaña de tratar de encontrar a Paulette. Luego los padres también en las entrevistas que tenían en la televisión comenzaron a pedir que por favor el que se la haya llevado su hija, que se las devuelva, que tiene problemitas motrices, de lenguaje, de aprendizaje, que por favor la devuelvan. Es aquí en las entrevistas cuando la gente, el pueblo, la multitud, comienza a poner en tela de juicio la actitud de la madre, ya que en todas sus entrevistas se la notaba muy tranquila, muy relajada, como que no le importaba, no se mostró en ningún momento triste o preocupada por la desaparición de su hija. Pero bueno, cada persona es distinta, cada uno lleva su sufrimiento de diferentes maneras. Luego las entrevistas dejaron de ser en los canales de televisión y empezaron a ser en la habitación de Paulette, más precisamente en la cama donde ella desapareció. Después de 4 días de testimonios, tanto de su padre, de su madre y de las niñeras, deciden las autoridades realizar un arresto domiciliario en otro lugar y separada a la niñera de los padres, ya que los testimonios no coincidían con lo que decía cada uno. Las niñeras decían una cosa y los padres decían otra. Entonces la policía, luego de sacar a la familia de la casa, regresa al lugar para seguir reconstruyendo los hechos de esa noche y revisar nuevamente la casa, ya que a estas alturas las autoridades comenzaron a sospechar de sus padres y de las niñeras, porque los testimonios no estaban siendo correctos. Querían corroborar en la casa si algo no se les había pasado por alto, algo que les pudiera decir dónde estaba Paulette. Algo que las autoridades se dieron cuenta que no coincidían era que cuando le preguntaron a los padres qué habían hecho esa mañana, los padres dijeron que la habían buscado por todos lados de la casa. Apenas las niñeras le avisaron que buscaron en cada rincón del edificio, en cada rincón de la casa, y que no la encontraron. Luego las niñeras dicen todo lo contrario. En sus declaraciones dicen que nunca se preocuparon por la niña, ni se preocuparon en buscarla. Comenta Erika, una de sus niñeras, que cuando fue a avisarle a la madre, que la madre le dijo que la buscara por ahí, que debería estar en algún lado, y que siguió fumando y tomándose su café en la habitación. En cuanto a la reacción del padre, fue de levantarse, de abrir literal 2 armarios y fijarse si no estaba ahí, la cerró y luego se fue a sentar de vuelta a seguir tomando el café que estaba tomando con su mujer. Esta versión toma más fuerza, ya que la persona que realiza la denuncia no fue Mauricio, no fue su mujer Lisette, ni fueron las niñeras. Fue la hermana de Mauricio cuando las niñeras le avisaron de lo que sucedía. Ya para el 31 de marzo, o sea 9 días después de la desaparición de Paulette, mientras la policía seguía investigando en la casa, iba y venía de la habitación de Paulette, comenzaron a sentir un olor nauseabundo, un olor fuerte que provenía de la habitación de Paulette. Cuando comenzaron a revisar la habitación, pudieron ver que el olor fuerte venía de la cama de Paulette. Cuando sienten que el olor nauseabundo venía de la cama, empiezan a destenderla, y cuando destienden la cama, comienzan a ver algo que parecía unos pies. Estos pies asomaban por un costado de la cama, y cuando terminaron de destender bien la cama, se dan cuenta que era el cuerpo sin vida de Paulette. El cuerpo estaba en los pies de la cama de Paulette, entre el colchón y el respaldar de la cama. Entonces aquí el caso pasó a ser de secuestro a muerte de etiología dudosa o asesinato. Entonces aquí en este momento cuando empiezan a salir todas las teorías habidas y por haber. Por un lado, al supuesto secuestro lo desestimaron, porque habían analizado todas las pruebas, habían revisado las cámaras de seguridad y no habían encontrado ningún movimiento extraño, no habían visto a alguien extraño del edificio entrar, alguien extraño del edificio salir, no habían visto alguna puerta rota, una ventana rota, no había absolutamente nada de eso, así que por eso lo desestimaron por completo. Tampoco había una carta de rescate, que siempre en los secuestros tiene que haber una carta de rescate, y en este caso no estaba. Lo más extraño del caso es que esos días antes, apenas al segundo día de la desaparición de Paulette, habían llevado perros entrenados para que sintieran el olor de Paulette,
los hicieron ingresar a su habitación, en donde les mostraron diferentes prendas de Paulette para que sintieran el olor, y los perros anduvieron en toda la habitación. Entonces, eso fue un punto extraño que les pareció. Entonces la gente decía, los mismos policías, que cómo puede ser que unos perros entrenados no hayan sentido el olor de una persona ahí, porque supuestamente Paulette estaría en ese lugar donde la encontraron desde el primer día de su desaparición. También lo extraño fue que nadie se haya dado cuenta que estaba Paulette ahí, y además también nunca nadie se dio cuenta, porque los días posteriores a la muerte de Paulette, en esa habitación y más precisamente en esa cama, se quedaron a dormir muchas personas en esos días, ya que estaban haciéndole el apoyo a la familia por la desaparición y ayudando a buscar pruebas para encontrar a Paulette. Por su parte, a las niñas le dicen que todos los días tendían la cama, que era imposible que estuviera allí Paulette, porque ellas tendían la cama, y es más, en algunos videos y en la reconstrucción de los hechos, ellas muestran cómo hicieron la cama esos días, y la hubiesen visto o se hubiese sentido. Una de las teorías principales que los dijo la policía fue que Paulette seguramente se había resbalado, dormida, se había caído, se había golpeado la cabeza contra el respaldar de la cama y se había caído entre la cama y el colchón, y luego se asfixió y terminó muriendo. Esa fue una de las teorías que dijeron. ¿Pueden creerlo? Pero bueno, todo esto es muy extraño. Esa versión me parece poco creíble y calculo que para ustedes también le parece un tanto extraño. Otro dato importante que dijeron las niñeras en sus declaraciones fue que era imposible que Paulette se cayera de la cama, porque cuando la fueron a buscar el otro día era como que las almohadas estaban intactas como estaban. No estaban caídas, deberían haber estado caídas las almohadas para los costados. Además, las almohadas estaban puestas a lo largo de la cama. Es imposible que se dé vuelta y se caiga en la parte de atrás de la cama. Como que es complicado. Es como que si lo hubiesen sacado y lo hubiesen puesto así, porque si no tendrían que estar movidas las almohadas, y las niñeras recuerdan que estaban bien puestas las almohadas. Otra cosa extraña, por decir, porque hay muchísimas cosas extrañas en el caso, se dieron muchísimas entrevistas en la habitación. La madre dio muchísimas entrevistas a diferentes canales, a diferentes lugares, en donde estuvieron sobre la cama, apoyados, y nadie vio nada extraño. Entonces, para sacarla del edificio, tenían que haber pasado por el lobby cargándola, y no es un bebé. Para cargarla... Pesa 15 kilos. O sea, ya se nota. No, a mí me pesa, yo ya no lo puedo cargar. Ya se nota. No, a mí me pesa, yo ya no lo puedo cargar. Además, los días anteriores, antes de encontrar a Paulette muerta, las niñeras habían hecho una reconstrucción de cómo tendían la cama y cómo la habían acostado a Paulette. Entonces, en esos videos se ve claramente que no hay absolutamente nada en esa parte. Luego, cuando encuentran el cuerpo, ya se ve en las fotos y en las imágenes que salen a posterior, se nota como un bulto. Pero antes no estaba ese bulto. ¿Ustedes la tendían así, metían el edredón así entre el colchón y la base? Sí. Y luego la cama aparece el 30 de marzo, que es cuando descubren el cuerpo de la niña descendida así. Es por esta razón que las niñeras decían que Paulette nunca estuvo en la cama. A Paulette la pusieron mucho tiempo después en la cama en ese lugar. Ustedes levantaron el colchón en ese lugar donde al día de hoy sabemos que se encontró el cuerpecito de Paulette. Sí. Otro punto importante, y también vamos a decir extraño, como lo es todo el caso, fue que a la madre le hacían muchas entrevistas. En una de estas entrevistas se la hacen en la habitación de Paulette. En esa entrevista, la madre tiene sobre la cama un pijama de Paulette, la cual en la entrevista ya va diciendo que la extraña y que extraña su ropita y todo lo demás. Luego, cuando encuentran a Paulette a los días en la cama, muerta, da la casualidad que tenía exactamente el mismo pijama que su madre días antes había dicho que era de Paulette. ¿Eso no les parece muy extraño? Y sin embargo, puede ser que tenga dos pijamas iguales. Eso fue un dato que nunca se aclaró.
y lo estuve buscando, lo estuve investigando, tratando de ver el dato ese del pijama, pero no pude encontrar nada más. Nunca lo investigaron a fondo ese tema. Los médicos dijeron que Paulette falleció por asfixia mecánica y por compresión torácica abdominal. También aclararon en el informe que Paulette no tenía signos de haber sido golpeada ni tampoco haber sido abusada. Hubo muchas controversias en este caso en cuanto al cuerpo de Paulette, ya que si Paulette estaba muerta desde el día 1 en ese lugar, el cuerpo debería haber estado más descompuesto. Por eso es que decían que Paulette tenía menos tiempo de fallecida. O sea, que haya estado encerrada en algún lado, luego se murió por asfixia y luego de muerta, al cuarto o quinto día, la pusieron en la cama. ¿Esto por qué dijeron? Porque el cuerpo estaba muy bien preservado. Que luego les voy a contar qué se dijo acerca de eso. También salió a la luz una conversación que tuvo Lisette, o sea la madre de Paulette, con su hija Lisette, porque resulta que la policía había colocado algunos micrófonos en el lugar donde se encontraban para tratar de esclarecer un poco los hechos. Estamos muy tristes porque me van a separar. Entonces, ¿por qué, mamá? Es todo lo que tienen que decir, mamita, porque si no se empiezan a malinterpretar las cosas, nos pueden acusar de que nosotros nos graduamos o que tú la empujaste afuera para perder la institución económica, ¿ok? Porque no sabemos nada. Luego la madre dice en sus declaraciones que nunca le haría daño a su hija, que la amaba, que la quería y que era todo en su vida. Lisette Farah, sin ser sentenciada todavía, condenada por la opinión pública. Así es, Adela. ¿Qué pasó? Hoy en día no te puedo decir qué pasó. No lo entiendo, solo sé que perdí a mi angelito. Y me duele mucho. ¿Cómo fue, Lisette? A ver, Fue lo último que supe de mi angelito. Pues yo en eso, desde que nació en eso estábamos luchando con terapias para que ella pudiera llevar una vida lo más cómoda posible, ¿no? Se dijo también que Mauricio y Lisette no tenían un matrimonio tranquilo, sino que tenían muchos problemas económicos y que sumados a los problemas de pareja, fue solo cuestión de tiempo para que todo explotara. Y luego ya para el 6 de abril, Paulette fue enterrada. La gente, el público en general, tuvo muchísimas quejas acerca de la policía por cómo manejó el caso desde el momento cero. Debido a todos estos reclamos, todo esto concluyó en el despido de varios policías. También se dijo que la familia Guevara tenía muchos contactos políticos que por esa razón lograron salir libres de esta causa. Porque convengamos que hubo muchas pruebas en las que la policía nunca actuó. Por un lado, Paulette fue encontrada en su misma habitación, muerta después de 9 días, y el cuerpo no estaba tan descompuesto, en donde en ningún momento los perros sintieron el olor a Paulette. Además, sumado el testimonio de las niñeras que dijeron que nunca Paulette estuvo ahí porque los días posteriores habían estado durmiendo gente en esa habitación, en esa cama, y ellas las hacían todos los días. De hecho, una vez cambiaron las sábanas. También está el video de la madre mostrando el pijama de Paulette, que después es el mismo pijama que Paulette tiene cuando se la encuentra muerta. Eran demasiadas cosas como para que la policía no actuara. También los médicos forenses habían dicho que la niña no llevaba 9 días de muerta como habíamos dicho antes. Llevaba solamente entre 3 y 4 días de muerta. Entonces ahí surgió otra teoría más en donde dijeron que los padres seguramente la habían secuestrado en su propia casa a Paulette y la habían encerrado en algún lado para pedir rescate al gobierno y pedir ayuda del gobierno debido a que ellos estaban mal económicamente, ya que Paulette también les demandaba mucho dinero y mucho tiempo. Pero seguramente algo salió mal y al tercer o cuarto día Paulette falleció, entonces decidieron ponerla en ese lugar como haciendo que ya estaba muerta desde antes. Otro dato importante fue que la noche que encontraron a Paulette, que fue alrededor de las 2 de la mañana, hubo un apagón de luz muy grande y que duró muchísimo tiempo. Entonces algunos de los investigadores dicen que en ese momento se pudo haber aprovechado
para poner el cuerpo de Paulette en la cama para que nadie se diera cuenta. Dicen que en ese momento fue cuando se pudo haber aprovechado para poner el cuerpo de Paulette ahí donde fue que se lo encontró. La cuestión que el caso se archivó y los informes policiales dijeron que Paulette se había resbalado de la cama y se había caído justamente ahí entre la cama y el pie de colchón, y el cuerpo de Paulette quedó atrapado entre esas partes y que debido a eso se asfixió y que la compresión que tenía en el tórax era debido a la cama y al colchón. Entonces, como todo ya estaba resuelto, ya estaba todo arreglado, ya estaba todo esclarecido, decidieron las autoridades y los padres cremar a Paulette, porque decían de que ya no era objeto de investigación y que como no se habían encontrado pruebas en contra de los padres, por eso es que ya no hacía falta y por eso es que la cremaron. La primera explicación de las autoridades fue que el cuerpo no largó olor porque estaba envuelta en sus propias sábanas y que eso la momificó. Fueron palabras textuales. Y debido a eso no dejó salir el olor. Por eso es que no la encontraron antes. Obviamente que eso es lo más absurdo del mundo, porque la momificación es completamente otra cosa. Muchos expertos coincidían que el cuerpo humano a los 3 días comienza a largar olor. Y cuando los médicos forenses revisan el cuerpo de Paulette, pudieron darse cuenta que el cuerpo solamente tenía entre 3 y 4 días de muerto. Pero Paulette desapareció por 9 días. ¿Qué pasó entre los primeros 3 y 4 días de su desaparición? ¿Qué se entiende por eso? Yo entiendo que la niña estaba viva y que después al 3.º o 4.º día recién falleció y que ahí recién fueron y pusieron el cuerpo. Otra de las inconsistencias del caso es que la policía o la fiscalía nunca aseguró el lugar en donde fue vista Paulette por última vez, su habitación. Absolutamente toda la escena de crimen fue perdida, ya que en los días posteriores a la desaparición de Paulette, como habíamos dicho, en esa habitación durmieron muchísimas personas, que incluso usaron el baño de Paulette. El subprocurador, que era en ese momento Alfredo Castillo, fue la persona que entorpeció toda la causa, porque él fue el responsable de no asegurar el lugar donde se desapareció Paulette y tampoco permitió que se investigara más de fondo el caso. Y fue también el que no hizo caso a muchas de las pruebas contundentes que había. En cuanto a los perros, cualquier persona sabe que los perros de la policía están adiestrados y que estos pueden encontrar personas vivas o muertas, porque tienen un olfato muy superior, casi perfecto. Entonces, ¿cómo es posible que los perros no hayan encontrado el cuerpo de Paulette los días anteriores? Porque no fueron una vez los perros, fueron 2 o 3 veces que estuvieron presentes en la casa y en la habitación. En cuanto a los perros, dijeron que los perros que fueron a la casa eran perros adiestrados para encontrar personas vivas, no personas muertas. También se les hizo la prueba de la verdad. Se sabe que a los padres de Paulette se les hizo la prueba del polígrafo. ¿Y qué es el polígrafo? Es un aparato que lo usa muchísimo la policía para saber si la persona miente o no. Pero para que este aparato funcione, se deben hacer varias preguntas obvias para corroborar que esté funcionando bien, como para calibrar el aparato, como quien dice. Pero se sabe que a los padres de Paulette solo le hicieron 2 preguntas mediante el polígrafo. Sí, 2 preguntas. Bueno, y por último, en cuanto a los contactos que tenía Lisette, se dice que al ser ella abogada, tenía muchos contactos del gobierno, los cuales pudieron haberle servido para evitar algunas investigaciones y que el caso se cierre y que no haya culpables. Y bueno, con los años, después de todo esto, vinieron los intereses económicos. La mamá de Paulette, o más bien Lisette, pidió al gobierno, o mejor dicho, exigió al gobierno una indemnización por daños y perjuicios, ya que ella dice que hubo manipulación de los medios y que hizo que su imagen quedara en mala situación. Y que por todo eso ella perdió su familia, su marido y que está mal parada para toda la sociedad. Por ese motivo pedía la suma módica de $27 millones. Pero ojo, a esta indemnización ella aclara para qué va a usarla. Ella aclara que sería para comprar una casa de 2 o 3 millones de dólares y necesitaría además 2 o 3 millones de dólares más extra para poder amoblarla. Además quería comprar un auto blindado para tener mayor seguridad.
Y también quería plata para pagar a 2 escoltas, quería pagarse 2 guardaespaldas para que velen por su seguridad. Y también quería que se cubrieran los gastos de tintorería, peluquería, vacaciones, etc. Y bueno, como verán, no sé qué opinarán ustedes, qué opinarán al respecto a esta cifra millonaria que pidió la madre de indemnización, pero para mí me parece un completo descaro por parte de su madre y obviamente una falta de respeto. Aclaro que es mi humilde opinión y que algunos de los datos de este video los saqué del libro que se escribió llamado Paulette, lo que no se dijo. Y hasta acá llegamos el día de hoy. Había mucha información, entonces por eso se hizo un poquito extenso el video. Y si les gustó, regalarme un like, suscríbete a mi canal y no olvides apretar la campanita para que te avise cada vez que subo un nuevo video. Y sin más que decirte, me despido hasta un próximo video.